Desde hoy podemos tener una mirada retrospectiva de la historia colombiana de los siglos XIX y XX, donde yo creo que se debe buscar el por qué esa violencia es tan constante en la historia colombiana. Y yo diría que está referido en el siglo XIX al hecho de que se consolidó un sistema bipartidista bastante excluyente que dejó de lado a otras fuerzas políticas distintas a los liberales y a los conservadores. Esto además se completó con la participación de la Iglesia Católica como parte activa del Partido Conservador, lo cual ha reforzado la intolerancia política e ideológica, dado que el Partido Conservador estuvo en el poder durante medio siglo, en el cual se reforzó esa intolerancia. Es decir, que durante el primer siglo de la vida republicana de Colombia no se lograron impulsar verdaderamente reformas políticas que le dieran participación a distintos sectores de la sociedad, y se fortaleció un espíritu excluyente por parte de las clases dominantes que tenía como respuesta siempre resolver los problemas de manera violenta, acudiendo por ejemplo a las guerras civiles o luego acudiendo a la persecución de todos los que fueran considerados como enemigos, como contrincantes. Y yo creo que este es un elemento muy importante. En la sociedad colombiana siempre se ha planteado la idea de un enemigo desde el siglo XIX, desde la regeneración. El enemigo era el masón, el liberal, luego el socialista, el comunista, el anarquista, el trabajador, el campesino, el estudiante, el profesor, todo aquel que protestara de alguna manera. Esas protestas nunca se consideraron como normales, no se encauzaron por la vía institucional, sino que fueron siempre tratadas como problemas represivos, como problemas de orden público. Y este entonces sería, a mi modo de ver, un segundo elemento de larga duración que explicaría la violencia en Colombia. Un anticomunismo endémico, propugnado desde las altas esferas del poder, que tuvo como emisario principal a la Iglesia Católica, luego al Partido Conservador y después al conjunto del sistema político colombiano. Y en tercer lugar, en Colombia nunca ha habido reformas fundamentales, en Colombia nunca ha habido una reforma agraria, redistributiva. Y esto ha hecho que las clases dominantes, terratenientes, ganaderas y luego capitalistas y financieras, siempre legitimaran su poder a través de la violencia. Es decir, estamos hablando de una violencia de clase que se ha perpetuado desde que Colombia es un país republicano formalmente independiente. Esto explica que durante 200 años la estructura económica y social de Colombia no haya sufrido modificaciones fundamentales. Es decir, que la concentración del poder, la dominación oligárquica y el sistema bipartidista se hayan mantenido relativamente inmodificables, aunque el sistema bipartidista se haya modificado en los últimos años. Pero esa estructura profundamente desigual e injusta se ha mantenido. De tal manera que hay una violencia estructural para mantener los privilegios de esas minorías, de esa clase dominante, que ha recurrido a todos los medios y a todas las formas de lucha para destruir cualquier tipo de resistencia, cualquier tipo de rebelión. Esto explica que durante buena parte de la historia de Colombia, los sectores de oposición hayan tenido que recurrir al levantamiento armado para canalizar sus reivindicaciones. De no existir esa estructura tan injusta y tan desigual, esas protestas se canalizarían de otra manera. Y estamos hablando de qué tipo de protestas. En Colombia una huelga elemental, un paro cívico, una toma de tierra, una protesta estudiantil, terminan siendo convertidos en un problema de orden público que es respondido violentamente por el Estado
o por organizaciones paraestatales que también han existido de manera permanente durante mucho tiempo. Y habría un último factor, a mi modo de ver, que ayudaría a explicar esta violencia en Colombia, que es lo sucedido en los últimos 70 años con la implementación de una política de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos, asumida por las clases dominantes de Colombia, que fortalece el anticomunismo y que hace que Colombia se convierta en un bastión de ese anticomunismo a nivel latinoamericano e internacional. Eso se manifiesta en una política doméstica como la persecución a todos los que piensan distinto, pero ahora esto complementado con el papel que desempeñan negativo los medios de comunicación de masas. Primero la prensa escrita, la radio y luego la televisión y ahora las redes sociales, a través de todos los cuales se reproduce esa misma imagen del enemigo de la sociedad colombiana, que refuerza el anticomunismo como un elemento fundamental de la mentalidad política predominante en Colombia. Y esto explica, a mi modo de ver, que haya sido tan grave el problema de represión que ha vivido este país en el último medio siglo. Que hayamos vivido peores niveles de violencia que los que se han vivido en dictaduras como la dictadura de Pinochet o como la dictadura argentina o como las dictaduras centroamericanas de Guatemala, El Salvador y otros países. Porque acá se ha creado una apariencia de un régimen civil democrático profundamente intolerante, que persigue todo tipo de oposición, que no ha abierto el sistema económico y que no ha impulsado reformas elementales que se han realizado en otros países de América Latina en el siglo XIX y en el siglo XX. Y un último factor que explicaría la violencia en Colombia es que en Colombia nunca hubo populismo, a diferencia de otros países. Populismo como la promoción de ciertos sectores sociales acompañado de reivindicaciones y de reconocimientos de derechos, como sucedió por ejemplo en Brasil, en Argentina, en México. Aquí nunca existió ese populismo, y el hecho de que no hubiera existido populismo nos ha negado el acceso a reivindicaciones fundamentales en términos de derechos y de conquistas sociales. A mi modo de ver, estas podrían ser algunas razones históricas que explican esa violencia permanente en la sociedad colombiana. Pero yo tengo que decir que la violencia en Colombia no es una fatalidad, no está en los genes, como algunos pretenden, sino que es un proceso histórico resultado de esas condiciones de injusticia, de desigualdad, pero también de rebelión de importantes sectores de la sociedad colombiana.